en todo lo que tiene que ver con esto, este bloque, este nuevo bloque que conformó Pichetto, ni más ni menos. Bueno, han pasado 7 de la hora 17 en toda la República Argentina. Es un gusto enorme, un placer recibirlo a Santiago Manoukian. Él es economista y titular de Ecolatina. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo va? Silvio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos y feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas felicidades. Muchas felicidades y muchas gracias por atendernos también, Santiago. Un gusto. Bien, en primer término me gustaría que destaques los puntos más sobresalientes en relación y en torno al plano económico de esta ley ómnibus que envió Javier Milei, y a medida que las vayas destacando te voy a preguntar cuál puede ser el impacto, cuál va a ser el impacto en el mercado, en el ciudadano de a pie, en la macro, en la micro, por ende. Bueno, a ver, hay toda una discusión alrededor de tanto la ley ómnibus como el DNU que envió el Milei, que son dos elementos que se pueden analizar por separado o de forma conjunta, pero parte de la idea es que el gobierno intenta apuntar con ese conjunto de medidas, pero también con todas las medidas que fuimos conociendo del ajuste fiscal, el ajuste monetario, intentar resolver el exceso de pesos que hay en la economía y la poca cantidad de reservas que hay, intentando, ya desde un primer momento dar una rápida y contundente señal de cambio rotundo en el régimen económico. Intenta hacer el gobierno que haya un shock de expectativas, y por eso justamente apunta a que en el primer momento donde el apoyo político, el capital político de Milei es más elevado, que son estas semanas que estamos transitando, avanzar lo más rápidamente posible con este conjunto de medidas que intentan regenerar la credibilidad, la confianza, y mientras paralelamente ir propendiendo a un sendero de normalización del funcionamiento de la economía para ir preparando el terreno para implementar en algún momento un programa de estabilización, porque todavía no estamos frente a un programa de estabilización, sino a unas correcciones iniciales, a un ordenamiento de precios relativos, esto que te comentaba de ir saneando el balance del Banco Central y la política fiscal y monetaria que yo comentaba recién. Bueno, en este marco, donde el gobierno, insisto, intenta generar este shock de expectativas, bueno, pretende con este conjunto de regulaciones y reformas estructurales dar otro mensaje también, un mensaje de shock. Uno puede leerlo esto de distintas maneras, puede pensar que es una forma de negociar, también sabiendo que no es solo un gobierno de minorías en el Congreso, sino de hiperminorías. Sí, tal cual. Que no tiene comparto. Gobernadores tampoco, y que la gobernabilidad está muy comprometida también, porque la gobernabilidad no es únicamente el apoyo político que vos tenés, sino también qué rol puede jugar la sociedad frenando o no algunas medidas que vos tomes, y también el rol de la justicia como el tercer pilar, te diría, de esa gobernabilidad. Entonces, eso a grandes rasgos como presentación de esto que está haciendo el gobierno, que insisto, políticamente puede ser leído como una estrategia para poder negociar o para poder decir, bueno, mira, yo estoy haciendo todo lo que la población que me votó me pidió, lo cual también es cuestionable. Sí. Es cuestionable porque son contenidos al DNU y la ley ómnibus, contenidos con muchísimos temas adentro, y probablemente la gente no esté a favor de todo, exactamente, porque hay cosas que probablemente también las perjudiquen. Pero insisto que el gobierno intenta con ese gran capital político que tiene. El gobierno tiene muchos votos, pero tiene pocas bancas. Claro. Entonces, eso le marca justamente, me parece, esta actitud que tiene el gobierno de más avasallante ya desde el principio, para ir marcando un poco el rumbo, y eventualmente decir, mira, yo quise avanzar con esto, y si ustedes no me dejan avanzar, bueno, yo por lo menos fui en la misma dirección de lo que me estaba pidiendo la gente. La sociedad. Ahora, si no le permite el avanzar, estamos en un problema enorme. Es que, bueno, justamente te diría esa credibilidad y confianza que el gobierno va a estar intentando construir, se puede ver truncada, ¿sí? Puede haber obstáculos en ese sentido, insisto, tanto desde el punto de vista de la sociedad, de la política o mismo de la justicia, y eso puede ir dañando esa credibilidad. Es una credibilidad que vos vas ganando con el tiempo, todavía no podés demostrar mucho, son todos enunciados, son todos inicios de un programa económico, insisto, que recién comienza, van menos de 3 semanas. No, seguro, por supuesto. Entonces, en medio de eso, bueno, tenemos un millón de cosas para discutir dentro del DNU y de la ley ómnibus. Lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo en que haya sido presentados estos documentos de esta manera, ¿sí? En primer lugar, Milei está pidiendo que el Poder Legislativo le delegue algunas atribuciones para poder tomar medidas que no pasen por el Congreso, lo cual me parece a todas luces incorrecto. Pero que acá lo que Argentina necesita es ir avanzando con ciertas desregulaciones, y ahí estoy a favor de muchas, pero que pasen por el consenso del Congreso, que haya acuerdos, porque si no, lo que nos puede pasar es que tengamos
este mismo pedido de Milei por parte de un nuevo gobierno, imagínense que venga después de Milei. Entonces vamos a estar en el mismo problema, porque puede llegar un nuevo gobierno que haga lo mismo y revierta todo lo que ya se hizo. Y acá siempre hablamos de seguridad jurídica. La seguridad jurídica que da una ley, no la da la ley en sí misma, sino la ley que funciona bien y se mantiene en el tiempo. Piensen, por ejemplo, en el caso de la ley de alquileres. Sí. Es una ley, uno diría, bueno, y listo, con una ley ya está, aprobamos y tenemos un marco jurídico estable. No, porque funcionó mal. Y ahora se deroga eventualmente y hay que probar una nueva, porque tendió a perjudicar, te diría, tanto al inquilino como... Sí, al locador como al locatario, tal cual. Exacto. Entonces, la ley en sí misma no es, digamos, una garantía de que va a haber estabilidad. Entonces, te diría que está una gran discusión, que es lo que estoy diciendo ahora, por el tema de la forma en la que se presentó el DNU y la ley ómnibus, y después... Las formas, entonces, en torno a la forma, no al contenido. La forma, claro. Desde el punto de vista de la forma se diría eso. Uno esperaría que haya una discusión en el Congreso. Es cierto que son muchas cosas y que Milei quiere avanzar rápidamente con esto porque sabe que si no, desde el punto de vista del gobierno, eso quizás nunca se va a aprobar. Pero insisto que es algo que debe pasar por el Congreso porque la gente no votó que Milei dirija el Poder Legislativo. La gente votó que Milei dirija, en todo caso, el Poder Ejecutivo. Y Milei, que cree en la democracia liberal y que habla mucho de Alberdi, bueno, tiene que saber que la democracia liberal apoya la república, ¿no? Esta división de poderes. Así que creo que Milei tiene que ser un poco coherente con eso. Después está el tema del contenido. Y contenido, bueno, uno puede ir debatiendo un montón de puntos. Acá te diría que hay algunos en donde estoy más de acuerdo, en otros más en desacuerdo. Hay algunos que no son tan urgentes, porque están dentro de un DNU que justifica que hay una necesidad de urgencia. Y la verdad que, por ejemplo, el tema de que los clubes puedan tener que se conviertan en sociedades anónimas. Claro, exactamente. Eso es muy debatible. Alguien de la Libertad Avanza podría decirme, bueno, pero lo que Argentina necesita es rápidamente un shock de inversión, y eso lo favorecería. Bueno, es una discusión que no vamos a tener acá, en todo caso es para ir muy, muy fino en ese sentido. Pero claramente Argentina necesita desregular muchos mercados y generar mayor competencia. Acá el problema es, por ejemplo, pensemos en la apertura económica, ¿no? Sí. Acá se habla que hay una economía que está bastante cerrada, eso es cierto. Ahora, el problema es, ¿en qué condiciones vos abrís la economía, por ejemplo? ¿No? Hay sectores como el sector textil que se ha visto muy protegido en los últimos años. Sin dudas. El tema es que si vos abrís indiscriminadamente las importaciones sin mejorar la competitividad a esos sectores, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo. Pero el punto es, vos abrís la economía y muchos sectores te están diciendo, ok, no estoy en desacuerdo con que la abras, pero te pido una cosa, bajame impuestos, por ejemplo. O sea, bueno, y eso no está contemplado. Eso no, en general no lo hemos visto. Hay algunas cositas, pero en general lo que está haciendo Milei, más que bajar impuestos, es subirlo. Sí. Vos fijate las retenciones con el campo, sin ir más lejos. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque hay cierto pragmatismo también de Milei en lo fiscal, porque sabe que no puede hacer un ajuste fiscal de 5 puntos con una sociedad que viene sufriendo hace tiempo caída de salario real por 6 años consecutivos, una pobreza que supera el 30%. Sí, hubo algo de pragmatismo ahí. Entonces, fíjate que hay gente que por derecha lo corre y le dice, che, pero me está subiendo impuestos. Bueno, digo, hay si querés, un rebalanceo que hizo Milei. Entonces, digo, cada una de esas medidas se puede discutir, yo creo que tienen que pasar por el Congreso. Claro, dijo que era transitorio. Lo recordás bien, Santiago. Exacto, sí, es transitorio, lo dijo justamente porque es una emergencia fiscal, y insisto con lo que decía al principio, Milei tiene que dar una señal fuerte de que se compromete a reducir el déficit fiscal y lo quiere hacer en un año. Fíjate que Milei ni siquiera habla de... Argentina tiene actualmente un déficit primario fiscal antes de pagar intereses, que es de 3 puntos del PBI. Bueno, Milei cuando dice que quiere ir al equilibrio, habla de equilibrio financiero, es decir, quiere ir en equilibrio aún después de pagar los intereses de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que quiere lograr un superávit fiscal primario. Bueno, ese ajuste es inédito. ¿Sí? Pasar de un déficit de 3 a un superávit de cerca de 2 puntos del primario, es algo que casi que no lo hemos visto en la historia argentina, salvo creo que hubo un episodio allá por el Plan Austral. O sea, es algo muy ambicioso. Entonces, eso se enfrenta justamente a la capacidad de gobernabilidad. ¿Qué está viendo el mercado? Ok, la orientación y la vocación está en línea con lo que el gobierno espera, con lo que el mercado espera, pero la pregunta es, ¿lo va a poder implementar? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo lo va a recibir la calle? ¿Cómo va a recibir apoyos o no del Congreso? Y finalmente, ¿qué rol puede jugar la justicia? No, seguro. Sí, vamos, Miguelito. Santiago, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. Te escuchaba que hablabas de lapso de tiempo, ¿no? Esto del año y demás.
Sin embargo, el DNU está firmado para que esté vigente hasta el 2025, diciembre de 2025. Eso es lo que también me llama la atención en torno a los plazos que vos dijiste en torno a lo que decía mi ley y lo que establece el plazo también en el DNU, ¿no? Es como que hay una línea de tiempo que se está corriendo. Sí, a ver, el DNU entra en vigencia mañana, según lo que marcan las leyes, porque recuerden que se olvidaron de ponerle una fecha de entrada en vigencia, entonces, bueno, legalmente entra en vigencia a partir de este viernes. Hay que esperar acá que se pronuncie la comisión bicameral, que en ese sentido puede rechazarlo y queda sin efecto, pero mientras, hasta que se pronuncie, tiene vigencia. Sí. Claro, decir? por Si supuesto. vos, por ejemplo, hacer un contrato de alquiler, con la derogación de la otra ley, puedes hacer un contrato de alquiler ahora por varios años, por lo menos por este tiempo. Y aunque se rechace después, si vos ya hiciste el contrato, en enero, va a regir tu contrato, olvídate. Eso seguro. Entonces sí, tenés... A lo que yo me refería que el DNU en el último párrafo, cuando está terminando, digamos, todo el texto, dice que está en vigencia hasta el diciembre de 2025, 2 años. Y yo por eso. Pero te lo hacía en referencia a esto de lo que vos hablabas de el equilibrio financiero para ese superávit que busca tener Milei, que le dijo que lo va a hacer en el plazo de 1 año. Pero el DNU dice que va a estar vigente por 2 años. Entonces, esa línea de tiempo entre el año que establece Milei y los 2 años que establece el DNU, es como que ese lapso de tiempo es como que queda una línea entreabierta para ver qué es lo que pasa en el medio, ¿no? O será a lo mejor un efecto como para tener un colchón por si no lo logra en ese año. Sí, a ver, es cierto que además, fíjense que todas estas discusiones que van en el Congreso van a tardar un tiempo en darse y en ir implementando esa medida. Sí, el kirchnerismo obviamente va a hacer todo lo posible para que el tiempo se dilate, porque Milei tiene una luna de miel hasta marzo, te diría. Bueno, ahí está, justamente lo que te decía antes, el apoyo que puedes tener, que ahora, en estas primeras semanas, bueno, podés tener cerca de ese 55% que te ayudó para ganar las elecciones, pero claramente el ajuste le va a llegar a cada uno y ese apoyo social se va a ir desmantelando de a poco. Pero lo que dicen ustedes es cierto, hay como una disociación entre el periodo del DNU y este equilibrio fiscal que quiere lograr Milei para 2024. Lo que yo digo ahí es, hay una señal fuerte que quiere dar Milei al mercado, como yo decía antes. Quizás no se alcance el equilibrio fiscal financiero en 2024, e igual no sería un gran problema. Si vos lográs un superávit o tenías un equilibrio primario, ya sería un gran cambio y estarías más o menos alineado. Entonces, lo que uno ve acá también es que quizás Milei quiere ir por todo por si después se queda corto. Fíjense que algo parecido ocurrió con el tema del salto del tipo de cambio oficial. Fue a 800. Algunos decían, pero fue demasiado. Pero ¿por qué fue 800? Bueno, porque sabían que detrás de eso iba a venir una oleada inflacionaria que te lleva a ir comiendo un poco ese colchón de competitividad que vos ganaste con el salto. Que lo vamos a ver en los próximos meses. O sea, el dólar oficial se va a ir abaratando rápidamente en los próximos meses. Entonces vos necesitabas un shock inicial. Entonces ese shock aplica para un montón de cosas. Insisto, ese shock de expectativas es shock fiscal, shock monetario, shock en esto de bandar lo más rápido posible en este momentum que tengo por el mayor crédito político que tengo, todas estas medidas. Después sí, cuando uno se mete, hay muchas cuestiones, te diría, bastante cuestionables, que yo insisto, tiene que pasar por el Congreso para que la sociedad también perciba qué es lo que está discutiendo, porque si no parece que, listo, lo aprobamos y es una caja negra que se aprueba directamente, y tiene mucha confusión, son muchas cosas al mismo tiempo, pero bueno, insisto que yo creo que hay cosas que van en el sentido correcto. Argentina necesita reformas impositivas, reformas laborales, reformas previsionales. Claramente estamos con una economía que está estancada hace más de 10 años, el PIB per cápita va a haber caído 15 puntos entre 2011 y 2023, una pobreza que está por encima del 40%, salarios reales que están cayendo cerca del 20% en promedio en los últimos 5 años. Digo, falta de creación de empleo formal privado, que está estancado también de 2011. Claramente la economía requiere reformas, pero bueno, no se puede lograr de un día para el otro. Esto va a llevar un tiempo. Milei también lo sabe. Y lo dijo, entre 18 y 24 meses. Sí, a ver, Milei dijo entre 18 y 24 meses que iba a bajar la inflación. Yo les digo lo siguiente: si el programa de estabilización del gobierno es exitoso, esta baja en la inflación debería ocurrir mucho antes. Los economistas no estamos esperando que la inflación comience a bajar recién a los 18 meses. Esa es una
una herramienta discursiva que tiene Milei, porque esos 18 o 24 meses Milei dice que es el rezago con el que actúa la emisión de dinero que hizo Massa. Como que Massa emitió mucho y entonces, bueno... Y 2 puntos del PBI para su campaña, el plan Platota. Bueno, pero ¿qué hemos visto históricamente en otros programas de estabilización exitosos en Argentina? Bueno, que la inflación tiende a bajar a los 6 meses. ¿Sí? Entonces, bueno... ¿Pero eso es por el estancamiento económico o por la política monetaria que se lleva adelante? Eso, bueno, ahí mezclaste justamente los dos principales impactos que nosotros justo lo mencionamos en un informe. Tenés por un lado la mejora de las expectativas, porque vos vas resolviendo el exceso de pesos que hay en la economía, entonces tenés menores presiones cambiarias y eso te debería ir generando una menor inflación hacia adelante. Pero por otro lado está lo que decíamos al principio. Vas a tener una recesión económica importante en 2024 y como vas a abrir la economía y el empleo va a estar amenazado, la amenaza del desempleo, sumado a un consumidor que no va a poder convaliar aumentos tan fuertes como lo venía haciendo, va a hacer que haya un disciplinamiento de los aumentos de precios. Oferta y demanda. Exactamente, que el salario, el ingreso va a ser un ancla. Dado el esquema que está planteando el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en otros programas de estabilización lo que hemos visto es que, por ejemplo, había acuerdos de precios y salarios que complementaban el ajuste fiscal, el ajuste monetario. En este caso no lo hay. Entonces el salario, por paritaria libre, va a tender a perder. Incluso, y cierro con esto, incluso para Milei sería un riesgo que de repente las paritarias se reabrieran masivamente intentando indexarse en la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden allá por el 75 el Rodrigazo. Estamos en otra situación, pero yo lo llevo para pensarlo un poco en términos teóricos. Y de repente vamos a ajustar tarifas, tipo de cambio. Y detrás de eso vienen los salarios. Bueno, puede ser un shock inflacionario sumamente elevado y eso sería peligroso. No queremos que ocurra eso, pero sí creemos que el salario sea un ancla. Uh-huh. Ahora, es muy interesante lo que plantea con el tema de las importaciones libres, porque mira, sin ir más lejos, Under Armour, que es, como bien sabés, una marca muy importante de indumentaria, tiene una problemática muy importante en torno a este punto, porque tuvo que despedir a más de 100 operarios por falta de insumos importados. Ese también es otro punto importante, que se replica en otros digamos, segmentos de la economía. Sí, claro, por supuesto que el freno a las importaciones afecta a la economía de distintas maneras, genera mayores expresiones inflacionarias, genera complicaciones en la cadena de abastecimiento de distintos sectores, te afecta a las exportaciones también, porque fíjense que muchos sectores para poder exportar necesitan importar. Insumos, claro, exacto. Históricamente lo que se ha visto es que los países en general que más importan también tienen más capacidad para exportar. Entonces, ese frente vos tenés que resolverlo. Acá la pregunta es, no cuánto no si tenés que abrirte o no, sino cuánto, cómo, qué secuencia vas a seguir y cómo protegés a los sectores, o cómo marcás un sendero para ir haciendo que esa apertura comercial sea lo menos nociva para la estructura productiva que vos tenés actualmente, con toda la competitividad que hace a cuál es el costo de la energía, qué infraestructura tenés, cuál es el costo impositivo. Porque les diría una cosa, ya hay que dejar de pensar que el tipo de cambio alto es la única solución a todos los problemas de competitividad argentina. Hay que centrarse no solo en eso, sino también en justamente todo el resto de vectores de competitividad que te hacen competir mejor en el exterior. Y es esto que te decía antes, tener mejores caminos, tener un acceso a la energía relativamente barato para las empresas, que de la mano de Vaca Muerta lo podemos tener. Sin duda. Tener una carga impositiva un poco menor, acuerdos también comerciales con otros países. Digo, hay una serie de cosas que hay que trabajar y que, bueno, espero que el gobierno también siga apuntando a eso. Vamos, Miguel, con anteúltima y después cierro yo y te dejamos en libertad de acción, bien digo, Santiago. Santiago, hablábamos de tiempo en torno al superávit y demás, y ahora el tiempo es tirano, lamentablemente, porque lo cotidiano es tan efímero que hoy nos enteramos que para el 24 de enero va a haber un paro general en la República Argentina en torno al DNU. 12 horas. Y resucitó la CGT. Obviamente que sí, pero esto también tiene su incidencia en cuestiones sociales y económicas, porque yo un análisis que hice, porque mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué esperar hasta el 24 de enero, ¿no? Para hacer el paro cuando están en contra hoy también del DNU? Y yo hice un análisis estratégico de por qué pensaban así políticamente la CGT, y lo veo de este lugar, por ahí vos después me vas a dar también tu opinión. Yo creo que están esperando el aumento de tarifa que se va a dar en enero como para que la gente esté cansada y vea cómo son los resultados de la economía,
que por más que haya poco tiempo, o sea, el paro va a ser al día 44 del gobierno de Milei. Hasta ese dato me tomé el atrevimiento de empezar a investigar. Y que yo creo que se van a demorar para esa fecha porque va a haber el aumento de trenes, el aumento de tarifa, el aumento del transporte, más que aumento, el sinceramiento, diría yo. Bueno, pero sinceramiento. Pero la gente, el común denominador, lo toma como aumento. No te lo toma de ese lugar, lamentablemente. Nosotros porque tenemos una visión un poco hay que hacer docencia. Más profesional, ¿no? Y lo vemos en ese lugar. Entonces yo creo que eso también va a incentivar a la CGT a tener otro tipo de planteamiento el 24 de enero que se haría el paro hoy. ¿Vos lo ves así o cómo lo ves, Santiago? Mira, en línea con lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, nosotros venimos diciendo que los movimientos sindicales en los últimos años han perdido cierta legitimidad para el reclamo, porque fíjense que la pobreza pasó de un 50% cuando se fue Macri del poder a un más de 200% como va a terminar este año, y la verdad que no hemos escuchado, no hemos visto un movimiento la inflación, decís, claro. En general respondiendo un poco a ese deterioro en las condiciones económicas. Entonces, si de repente el movimiento sindical empieza a hacer reclamos a 3 semanas, 4 semanas de que asume un gobierno, uno puede justificarlo, bueno, porque el DNU obviamente es ciertamente avasallador, insisto que para mí tiene que pasar por el Congreso, pero insisto que la mayor legitimidad que tiene que recuperar la CGT la tiene que lograr en todo caso sobre la base de un impacto más real sobre la gente, cuando empiecen a verse, como bien decían, los ajustes en no solo tarifas de servicios públicos, luz, gas, agua, transporte, pero también lo que comentábamos antes, bueno, cuando lleguen los mayores aumentos de prepagas para aquellos que tienen la cuota congelada, cuando lleguen el aumento de combustibles que todavía quedan algunos por delante. Entonces ahí creo que la legitimidad de reclamo de la CGT va a ser aún mayor, ahí creo que el respaldo podría ser aún mayor, pero si no creo que van a quedar en offside haciéndolo en el corto plazo, porque insisto, la gente votó con un 55% a Milei. Digo, hay que darle cierta luna de miel. Después, insisto, podés empezar a reclamar y todo lo que quieras. Ahora, cualquiera que quiera salir hoy y mañana, está todo su derecho, por supuesto, pero el movimiento sindical en conjunto me parece que va a tener, sobre todo estratégicamente, pensándolo para ellos, un mejor impacto en las expectativas o te diría en la opinión pública, mejor dicho, si lo hace no tan cercano a la elección de Milei, sino dentro de un tiempo. Cuando la gente empiece a volver de vacaciones y las tarifas le empiecen a aumentar, y los costos de la educación también, por ejemplo, para mandar a los chicos al colegio, educación ha sido otro rubro que ha subido muy por debajo del promedio. A muchos colegios que han tenido muchas dificultades financieras respecto a eso. Así cuando las cuotas empiezan a aumentar de vuelta, ahí quiero ver un poco cómo sigue el apoyo social. No, seguro, pero yo insisto con que la oferta y la demanda me parece que va a regular los precios de la economía. A mí no tengo dudas. Vos, por ejemplo, sos locador, ¿sí? Y yo te quiero alquilar una propiedad. Y vos me decís 600.000 pesos. Bueno, y ahí comenzamos. No, 600.000 pesos, no, 600.000. Bueno, voy a otro, porque hoy la oferta, por ejemplo, la oferta de inmuebles está totalmente caída. Porque con la ley vigente, ¿sí? No les conviene a los locadores alquilar. Bajo ningún punto de vista, les conviene tener el bien ahí y bueno, el bien inmueble, y bueno, esperemos. A mí me da la impresión que la regulación de los precios va a llegar a raíz y a través de la oferta y la demanda. La última, Santiago, y te agradecemos muchísimo este contacto. Para nosotros es muy importante que nos acompañes. El impacto positivo en el ciudadano de a pie en torno a la economía. Porque lo macro está perfecto, vamos a lo micro. Digo, ¿cuándo estimás, tenés alguna estimación de aproximadamente cuándo se va a dar? A ver, insisto que si el programa de estabilización del gobierno, cuando se implemente, llega a ser exitoso, el bolsillo obviamente siempre tarda un poco más en empezar a percibirlo. Sin dudas. Y acá también hay que ver si estamos hablando del bolsillo de alguien que está protegido por las paritarias o quien es un empleado informal. El empleado informal probablemente la sufra todavía un tiempo más que el empleado formal, que mal con las paritarias se va a ir pudiendo defender un poquito mejor del aumento de precios. Yo creo que ya a partir de la segunda parte de 2024 deberíamos comenzar a ver por lo menos paulatinamente una mejoría, porque si eso no se da, yo creo que ya vamos a empezar a hablar un poco de ciertos fracasos, o por lo menos inicio de fracaso del programa económico. Esto porque las estabilizaciones no pueden demorar tanto tiempo,
si el shock es efectivo en coordinar expectativas, si vos resolviste los desequilibrios, por lo menos en gran medida que le daste, pero todo eso, insisto, tarda un poco más en llegar a la percepción del votante, así que probablemente ya para la última parte de 2024 ahí comencemos a percibir una mejoría, si, insisto, es exitosa la estabilización que vaya a buscar el gobierno. Santiago, muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos un muy feliz año, será hasta el año que viene. Feliz año para todos por ahí, un placer hablar con ustedes y bueno, estaremos en contacto. Obviamente que sí. Fuerte abrazo, Santiago, y muchas gracias. Abrazo para todos. Adiós. Santiago Manoukian pasaba por la cocina de las noticias.